como todos los amamos, pero este Señor tiene un camino bien, bien belloso, que el Señor está haciendo grandes cosas con él y con su familia. Lo conocimos bien bueno. Es un caballero de nosotros, de esta iglesia. Es un hombre siempre que yo como joven, I look up to him. Amen. Praise God. Hallelujah. Le presento al hermano Raúl Pérez. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Un privilegio grande estar en la casa de Dios. Y bueno, nuestro pastor no está presente, pero hay palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ya en la próxima semana, dice nuestra hermana, que nuestro pastor estará con nosotros, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que siempre la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y en esta tarde, hermano, ¿por qué no le da un saludo a su hermano que está a su lado? Dígale: Dios te bendiga, me alegro de que estés en la casa de Dios. Dele un abrazo, dele una sonrisa. Dígale que le ama. Dígale que ora por él. Gloria a Dios. Bendito Dios que estás en gloria. Gloria a Dios, aleluya. Voy a invitarles a abrir la palabra de Dios en esta tarde. Oh, las visitas, sean bienvenidos a la casa de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y voy a invitarles que abran su Biblia en el libro de Mateo. Bendito Dios. Mateo capítulo 10. Gloria al Señor. Y daremos lectura, gloria a Dios, en el verso número 28. Cuando lo tengan en reverencia, la palabra de Dios se pone de pie y así damos lectura a la palabra de Dios en esta tarde. Evangelio según San Mateo capítulo 10, verso 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre mío, Señor, que estás en gloria, te bendecimos y adoramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que todo esto está escrito para que nosotros lo escudriñemos, que nosotros podamos poner atención a lo que tu palabra enseña para nosotros, Padre. Gracias te doy, Padre mío, porque sé que es tu palabra la que será expuesta en este momento. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude. Me dé la gracia, Señor, para expresar lo que me has dado, lo que me ha ministrado a mí, Señor, y que bendigas a tu pueblo, Señor, con paz y con bendición. Gracias, Padre mío, te doy en esta hermosa tarde, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, desde ahora y para siempre. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Dios le bendiga. Y en esta tarde hemos leído un texto que casi no se lee, no se escucha. Y créanme, hermanos, que desde que se me asignó este día para hablar la palabra, Dios puso en mi corazón este texto, hermanos.
Y quiero decir, hermanos, que hace algún tiempo yo escuché a una persona hablar aquí en este lugar. ¿Por qué nunca se predica un mensaje acerca del infierno? Y mire, hermano, esta palabra casi es ignorado siempre. No se enseña, no se predica. ¿Y sabe qué, hermano? Jesús, al iniciar su ministerio, inmediatamente habló de este lugar. Y mire, hermano, al iniciar este capítulo 10 del libro de Mateo, dice la palabra de Dios que Jesús habló a sus discípulos y les dio autoridad contra los espíritus inmundos y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y también dice que les dio instrucciones precisas de que por camino de gentiles no fueran, ni en ciudades de samaritanos entraran, sino más bien les dijo: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y más instrucciones les dice, pero lo que yo quiero notar es que dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como la serpiente, pero sencillos como palomas. Y dice: y no teman a los hombres, porque saben, los van a azotar en sus sinagogas, los van a llevar ante reyes. Es más, ustedes van a ver cómo el hermano entregará al hermano a la muerte, cómo los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dice: pero no les teman. Es más, los van a aborrecer a ustedes por causa mía, por causa de mi nombre. Pero no teman. Lo que yo les digo en secreto, díganlo en la luz. Y lo que oís al oído, grítelo en las azoteas. Y aquí vemos, aunque la palabra de Dios no lo dice, pero Jesús conoce el corazón, la mente de cada persona, hermanos. Imagínense a los discípulos. Jesús les da la autoridad, pero les advierte lo que les va a acontecer. Y como todo ser humano, experimenta el temor, el miedo, de un lugar donde usted no ha ido, porque le dicen que hay gente mala. Lo que pasó con Jonás, cuando lo enviaron a predicar a Nínive, él sabía que esa gente era mala, y tuvo miedo de ir. Los apóstoles por lo mismo, y Jesús les dice esto, hermanos: no teman al que mata el cuerpo. Queriéndoles decir, si se mueren, no han muerto nada, sino vivirán con el Señor por siempre. Y les dice esta razón: no teman al hombre que mata el cuerpo, pero el alma no lo puede matar. Pero tengan temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y sé que muchas veces no se pronuncia esta palabra en medio de la congregación, porque hablar del infierno causa temor, miedo. O a lo mejor porque piensan: bueno, nosotros ya somos lavados, somos comprados. Y la palabra de Dios dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y además en Mateo 25, verso 41 dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue para el hombre, hermano. Pero Jesús, al hablar esta ocasión a sus discípulos acerca de este lugar llamado infierno, y no queremos ahondar en qué es el infierno, porque la Biblia enseña muchas cosas acerca de este terrible lugar. Jesús lo dijo, que es lloro y el crujir de dientes.
Dijo también que es tinieblas. Y Isaías 33:15 dice que es fuego consumidor y llamas eternas. Entonces, pero Jesús, antes él ya había hablado de esto. Y podemos verlo en el Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo, él da esta enseñanza. Y para dar esta enseñanza, él pronunció algunos de los mandamientos que Dios ya le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. Porque la gente que seguía a Jesús en ese tiempo no existía la iglesia, pero eran sectas religiosas, como los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios y también otros llamados cananistas, que también se les decía celotes, y de los cuales uno de sus discípulos Jesús los tomó de ese lugar, uno llamado Simón. Estas sectas en su mayoría conocían la ley de Moisés. Entonces Jesús les menciona estos mandamientos que ya Moisés les había dado. Y en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 21, Jesús le dice: ¿habéis oído los antiguos, no matarás? Y el que matare, dice, será culpable de juicio. Y en el verso 22 dice Jesús: pero yo les digo que cualquiera que se enoja en contra de su hermano es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, dice. Pero cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús mismo hablando de este lugar, hermano, dice: pero yo les digo. Ahora, si usted me dirá: bueno, hermano, usted ya no se enoja, o entonces ya no nos podemos enojar. Mire, el enojo en el hombre es muy natural. Uno se enoja hasta porque pase una mosca delante de uno. Y más rápido el que tiene esos nervios que se enoja pronto. Pero mire una cosa, hermano. Jesús, en San Juan 2, del 15 al 17, dice que él se molestó cuando vio el templo que hacían mercadería con él. Y dice que hizo un látigo y echó fuera a todos. Se molestó cuando sus discípulos no pudieron sanar al niño lunático. Y lo vemos en Mateo 17, cuando dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Esas son palabras de alguien que se molestó, hermanos. Porque ellos, viendo todas las maravillas de él, no pudieron sanar a aquel muchacho. Gracias, hermano. Perdónenme. Y dice que se molestó. Humanamente él se molestó. Y vemos en el capítulo 32 de Éxodo cuando Moisés no solo se molestó, sino que se encendió su ira. Cuando vio que la gente que sacó de la tierra de Egipto adoraban un becerro de oro. Y dice que arrojó las tablas y los quebró. En el 32:19. Dice que ardió su ira. Por sabe qué, hermano, dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Y por qué se enojó y se encendió su ira? Por una causa justa, hermanos. Porque él vio la depravación que estaba haciendo ese pueblo. Cuando tenían que estar adorando y alabando a Dios. Porque esperaban a Moisés, el líder que Dios había escogido. Sin embargo, llegan y ¿qué habían hecho? Un becerro de oro. Y es más, les decían: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Miren qué blasfemia de este pueblo. Y dice que se enojó tanto y arrojó
las tablas y los rompió. Ahora Jesús se enojó y dice la palabra de Dios: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y se molestó, ¿verdad, hermanos? Es que el enojo en una persona es normal, pero cuando hay justificación. Si no lo hay, hermano, estamos pecando ante Dios. Porque el Señor no está, o no refutó ese enojo normal, o por causa justa. Sino lo que Él dice es que tú te enojes y que tengas odio o repudies a tu hermano. Eso es lo que Jesús dice que no hagamos para no ir a ese lugar llamado infierno. Porque la palabra de Dios dice, también nos enseña de hombres que se enojaron tanto que deseaban la muerte del otro. Es más, en el capítulo 4 de Génesis vemos cuando Caín se levanta en contra de su hermano y lo mata. Por celo, por envidia, por odio. Su propio hermano carnal lo mata. Vemos en Génesis 27, en el verso 41, cuando Esaú también dice, y aborreció Esaú a su hermano Jacob por la bendición que él había recibido. Y dijo, llegarán los días de luto de mi padre y yo, ahí lo especifica, dice, mataré a mi hermano. Él se estaba molestando por algo injusto, hermanos. Él mismo ya había vendido su primogenitura. Entonces, ¿por qué se enojaba? Era injusto, hermanos. Pero él sintió esa ira y quiso matar a su hermano. Vemos también en el capítulo 37 de Génesis, en el verso 19 y 20, dice de los hermanos de José. Y qué bueno, nuestro hermano dijo el viernes de esa parte. Que aborrecieron a su hermano porque su papá lo amaba. Y dice en el verso 20, cuando vieron a José, dijeron, ahí viene el soñador. Venid, matémosle, dice. Y echémoslo en una cisterna y digamos que una mala bestia lo devoró. Y a ver qué será de sus sueños. Miren, qué buenos hermanos tenía José. Y vemos también, hermanos, en el capítulo 19 de Primera de Samuel, cómo Saúl le dice a su hijo Jonathan y a sus sirvientes, maten a David. Saúl ya era desechado, hermanos, pero le entró esa envidia, ese celo. Y dice que en una ocasión que él estaba tocando, porque el espíritu malo que le atormentaba a Saúl, dice que él con su lanza quiso matarlo. Pero David se fue. Mire, y cada uno de ellos, Dios tenía un propósito. Con José, con Jacob, con David, Dios tuvo un propósito y lo cumplió con ellos. Pero los demás no visualizaron eso, sino que por odio y envidia querían matarlos. Entonces, si usted ve el enojo, cuando es por una causa justificable, ni siquiera el Señor lo toma como pecado. Pero si no es justificable y es un enojo que usted, porque lo tiene, quizá con su hermano carnal o con su vecino, con su amigo de trabajo o con su hermano en la iglesia. Si tiene esa manera de odio, eso es lo que a Dios no le parece. Y esa es la causa por la cual Jesús predicó y dijo, el que se enoje, el que le diga cosas malas a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso no es una palabra de alguien que bromea, hermanos. Eso es una realidad. La gente cuando escucha hablar del infierno dice, no, pues el infierno es mi esposa. El infierno es mi marido. Es mi esposo. Si vieran cómo vivo, es un infierno. Y la gente de allá afuera
Dicen, yo quisiera ir al infierno porque ahí hay coca, y hay mujeres y hay tabaco. Desean ir a ese lugar, hermano. Ni siquiera tienen temor. Porque no conocen, porque no saben la Escritura y qué es lo que le espera al hombre en ese lugar. ¿Se da cuenta, hermano? Pero nosotros, hermanos, tenemos la enseñanza del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. ¿Verdad que lo sabemos? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice también, no le deis lugar al diablo. Pero muchas veces fallamos en ese punto, hermanos. Porque si usted se enoja con una persona, mire, difícilmente usted se va a humillar y ir a pedirle perdón. Y es más, la palabra de Dios enseña que si vienes a la casa de Dios y traes una ofrenda, traes tu diezmo, traes tu alabanza, lo que sea, hermano. Si estando allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vete y reconcíliate. Y después ven y presenta tu ofrenda. Porque si no lo haces, esa ofrenda misma es abominable ante Dios. Y eso es la palabra que la Biblia enseña. Y es lo que se debe hablar siempre, hermano, la palabra. Si usted me oye citar la Biblia siempre, porque es de la palabra de Dios que se está hablando, hermano. Esa es la realidad que nosotros vemos en la palabra de Dios y que tenemos que poner atención. Gloria a Dios. Pero no se moleste, hermano. Alabe a Dios por eso. ¿Sabe? Porque en esta tarde no está escuchando la palabra del hermano Raúl, sino la palabra de Dios. Y dice que si le damos lugar al diablo, y usted deja pasar un día y otro día, y usted va sintiendo ya menos deseos de ir a pedir un perdón o otorgar un perdón. Y entonces viene la falta de amor. Y en 1 de Juan capítulo 3, verso 10 dice que así se manifiesta el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. Porque el que no ama, no hace justicia y no ama a su hermano, dice que no es de Dios. Usted y yo podemos venir aquí a la casa de Dios, pero solamente usted sabe y yo sé cómo estamos delante de Dios sobre ese punto, hermanos. Ahora, algo más dice. 1 de Juan capítulo 3, verso 15 dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Por eso Jesús al principio le cita este mandamiento, porque aquella gente pensaba que a lo mejor si lo mato a la persona, entonces quebranté el mandamiento. Pero mientras no mate, no lo quebranto. Y Jesús dice, aunque no lo mates, pero si lo aborreces o lo odias, eres un homicida. Punto y se acabó. No es otra cosa, hermano. Pero ¿por qué no escuchar lo que dice la palabra de Dios? Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor, hermanos. Nadie verá al Señor. Eso es uno de los puntos que Jesús enseñó para que nosotros pongamos atención a esa palabra y no vayamos a ese lugar. Porque les digo una cosa, hermanos, y más después les voy a mostrar por la palabra, que hubo gentes que conocieron a Dios, pero que están ahora en el infierno. Pero eso lo dejamos para el último, hermanos. Segundo punto, otro mandamiento. San Mateo capítulo 5, verso 27 dice, oísteis que no cometerás adulterio. Y Jesús vuelve a decir, pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aunque este mandamiento, hermano, es totalmente a los matrimonios, tanto para el hombre como la mujer, Jesús fue enfático y habló
al hombre. Porque dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, no tanto está en el mirar el pecado, sino en la codicia. Dice, ya adulteró en su corazón. ¿Y sabe una cosa, hermano? Es por la mirada es que usted se da cuenta cómo es la persona que le está viendo. Si lo mira con ira, si lo mira, usted se da cuenta cómo es la persona o qué intenciones tiene por la mirada. Es así, hermano. Yo he visto a personas que van en la calle y solo porque se miran, se molestan. Dice, ¿qué me ves? ¿No lo ha oído, hermano? Es por la mirada que usted demuestra que trae. Y dice por ahí que una mirada dice más que 1000 palabras. ¿Verdad, hermanos? Eso es una realidad. Por eso Jesús habla aquí del ojo. ¿Y qué consejo le da al hombre acerca de este punto? Proverbios capítulo 6, verso 25 dice, hablándole al hombre, y no codicies en tu corazón su hermosura, ni ella, dice, te prenda con sus ojos. Mire, otra vez vuelve a decir, y ahora de la dama, con los ojos. Por eso el Señor Jesús hablando en Lucas capítulo 11, en el verso 34, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice, y cuando tu ojo es bueno, todo tu ojo, todo tu cuerpo está en luz. Pero cuando tu ojo es malo, o más es maligno, dice ahí la Biblia, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así es que es a través de la mirada, ¿verdad? Es que viene la atracción, viene el odio, es a través de eso, hermanos. Y el Señor dice aquí, que cuando uno mira, si el ojo es bueno, todo es luz. Si es malo, todo es tinieblas. Pero Proverbios 22, en el verso 9 dice, mas el ojo misericordioso será bendito. ¿Por qué dice el ojo misericordioso, hermano? Porque la misericordia es un atributo totalmente de Dios. Y el hombre y la mujer que poseen este atributo, mire, no piensan hacerle mal a nadie. Ni lo mira feo, ni lo mira con odio, ni lo desprecia, ni lo codicia, ni nada. Porque Jesús también, o más bien en los 10 mandamientos, en el mandamiento número 10, el mandamiento dice, no codiciarás. Y dice la mujer de tu prójimo. Fueron 2 mandamientos que habló Dios sobre este punto, hermanos. Y entonces, si nosotros, ¿verdad?, no ponemos atención a lo que la palabra de Dios enseña, entonces corremos el riesgo de ir a ese lugar llamado infierno. Y no tanto Jesús mencionó ese lugar para dar miedo, porque el infierno está, hermanos. No porque la gente no crea, Dios va a quitar el infierno. No creen ellos, pues mejor lo quito. No. La gente que no cree, ni modos, pero el infierno es realidad. Lo que más bien la palabra enfatiza es la palabra temor. Pero no un temor hacia cosas, sino el temor hacia Dios, el respeto a su palabra, el respeto a su casa, el respeto a lo que usted es como cristiano. ¿Alaban a Dios, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Vemos el otro punto, hermano,
que dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y además en Isaías 33:17 dice, tus ojos verán al Rey en toda su hermosura. Eso es lo que la palabra de Dios enseña para usted y para mí sobre este punto, hermanos. Que el ojo sea misericordioso para no pensar hacer mal a nadie, hermanos. Otro punto, hermanos. Mateo capítulo 5, verso 30, habla de la mano. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Pues mejor te es entrar en la vida sin un miembro de tu cuerpo que ser echado en el infierno con tus dos manos. Y mire que con las manos realizamos todas las cosas, ¿verdad? Y es más, en Proverbios capítulo 16, Proverbios 6, perdón, en el verso 16, dice de algunas cosas, más bien dice que 6 cosas aborrece Dios, y aún la séptima le es abominable. Y una de ellas es, dice que las manos derramadoras de sangre inocente. Yo sé que estas palabras son fuertes, hermanos, pero se tienen que decir. Pero más bien yo veo, hermanos, que Jesús se refirió a las personas que les gusta tomar lo ajeno. Y eso es otro de los mandamientos que dijo, no robarás. Y el apóstol Pablo, hablando sobre este tema o este asunto, en Efesios capítulo 4, verso 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos el bien para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y además el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 8, quiero que todos los hombres oren en todo lugar y que levanten sus manos santas, sin ira ni contienda. Alabo al Señor, hermanos, en esta tarde. Téngame paciencia, hermano. Ya pronto acabo. Santo. Otro punto y último en esta tarde. San Marcos capítulo 9, verso 45 y 46 dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Y ya me imagino que muchos sin pie, ¿no? Sin mano. Pero esto es algo que uno debe pensar, ¿cómo me voy a cortar la mano si me hace falta? Sino dejar de hacer las cosas malas. Y dice, si te es ocasión de caer, córtatelo. Pues mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies, ser echado al infierno. Otra vez. Y algo más añade el Señor, dice, donde el gusano no muere, ni el fuego nunca se apaga. Alaben a Dios, hermanos. Ese lugar no es para usted si está viviendo conforme a la palabra. Santo es el Señor. Y a lo mismo como dice Proverbios capítulo 6, verso 18, dice que Dios aborrece los pies que corren presurosos al mar. ¿A dónde estamos caminando, hermanos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros pies? Gloria al nombre del Señor. Porque eso es lo que la palabra dice. Y en Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. El 27 dice, no te apartes ni a tu izquierda ni a tu derecha, sino aparta tu pie del mal.
Alaban a Dios, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y es más, en Hebreos capítulo 12, verso 13, dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino. Que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Pero qué hermoso es lo que dice Isaías 52, 7, ¿verdad, hermana Emma? Y lo escuchamos la semana pasada, con el cual nuestra hermana inició su tema. Cuán hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que lleva buenas nuevas. Y aunque ese texto, hermanos, totalmente era para nuestro Señor Jesucristo, mira en San Juan capítulo 13, verso 15, dice, ejemplo yo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Sí lo escuchó, hermano? Gloria a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios enseña acerca de estos 4 puntos, y que nosotros debemos poner atención porque Él mencionó, en los 4 puntos mencionó el infierno. Pero todo esto, mire hermano, enojo, adulterio, robo y todo lo malo son obras de la carne. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, es que se va a quitar todo eso. Mire, usted no ore diciéndole a Dios, Señor, quítame esto, quítame aquello, quítame lo otro, porque Dios no se lo va a quitar. Es usted que tiene que dejarlo. Porque Él ya nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio. Si usted no lo quiere usar, si yo no lo quiero usar, es mi problema. Y es el problema suyo. Pero el Señor ya nos dio eso. Y dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, hacer morir las obras de la carne, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, y la malicia y la idolatría. Dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice también en Efesios capítulo 4, verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No dice, pídanle al Señor que se los quite. El apóstol Pablo, hablando por el Espíritu, dice, quítese de vosotros. Así es que no le pida a Dios que se lo quite, porque Él no se lo va a quitar. Usted es el responsable de dejarlo, si quiere ir con el Señor. Gloria a Dios. Y en esta tarde, hermanos, para terminar, les quiero mostrar lo que la palabra de Dios enseña acerca de a estos personajes. Que habla la palabra de Dios y que llegaron a este lugar por no obedecer la palabra de Dios. Porque tal vez no obedecieron lo que la palabra de Dios enseña. Y si usted me dice, pues es difícil y es duro quitar todo eso, yo le digo que es realidad, que sí es duro y que sí es fuerte. Hace unos días nuestra hermana Elvira predicaba algo y dijo, en la parte que no puedo cambiar es lo que más debo trabajar. Porque si no trabajamos y dejamos que eso nos contamine, no vamos a llegar a ese lugar donde el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y recuerde lo que la palabra de Dios dice. Si usted dice no puedo,
Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Y en Efesios capítulo 6, verso 10, y ese es mi texto favorito, hermanos, que dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Romanos capítulo 8, verso 37 dicen, pero todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Pocos aménes, gloria a Dios. Mire, hermano, si no vencemos, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Si no vencemos, hermano, vamos a llegar a ese lugar llamado infierno. Y en el libro más antiguo de la Biblia, no es según el Génesis, sino el libro de Job. Gloria a Dios. Permiso, hermano. Y Job, yo sé que el que ha leído este libro sabrá de lo que está hablando este varón. En Job capítulo 24, en el verso 1 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, y hace esta pregunta, ¿por qué los que le conocen no miran sus días? Queriendo decir, ¿por qué no miran cómo viven? Y usted lee ese capítulo y ve todas las cosas malas que estos hombres hicieron. Y en el verso 12 del capítulo 24 dice, escuche, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no escucha su oración, no atiende a su oración. Cuando dice gimen los moribundos, es que en el infierno no mueren. Cuando dice claman las almas, es porque el hombre al morir, si murió en pecado, se fue su alma a ese lugar que se llama infierno. Y dice claman las almas de los heridos de muerte. No se mueren, están heridos. Pero dice, Dios no atiende a su oración. Mire, hermano, ¿quién es el que sabe orar? El que conoce de Dios. ¿Quién es el que sabe clamar? El que conoce de Dios. ¿Quién es el que sabe gemir? Es el que conoce de Dios, hermano. Y aquí la Biblia dice, gimen, claman, pero Dios no los atiende. Y léalo, hermano. Yo no lo estoy inventando. Y dice el verso 13, ellos son, y dice claramente, ellos son los que rebeldes a la luz nunca le conocieron, ni estuvieron en sus veredas. Rebeldes. La rebeldía, hermano, es un pecado grande ante Dios. Cuando usted a alguien le habla, le dice, hermano, sabes que está mal, y luego dicen, ¿y tú que eres perfecto? ¿Que tú nunca pecas? ¿Que tú nunca haces esto, nunca haces el otro? Rebeldes a la palabra, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando usted escucha una palabra fuerte de parte de la palabra de Dios, ese es el amor de Dios para usted. Ese es el amor de Dios para mí. Porque Él no quiere que vaya yo a ese lugar, hermano. Y dice, ellos son los que rebeldes a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. San Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque la palabra siempre ha existido desde la eternidad, hermanos. Jesús siempre ha sido, siempre será. Dice rebeldes a la luz. Dice nunca le conocieron, ni estuvieron en sus veredas. La palabra dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición,
y son muchos, muchos los que entran por ella. Pero angosto el camino que lleva a la vida. Y usted sabe que un camino angosto nosotros lo conocemos como una vereda. Porque un camino angosto es solo donde camina una persona, o dos máximo. Y nosotros lo conocemos así como una vereda. Y dice esto que nunca estuvieron en sus veredas. Ahora escuche el verso número 20. Dice, los olvidará el seno materno, y de ellos tendrán dulzura los gusanos. ¿Qué dijo Jesús? Donde el gusano no muere, ni el fuego nunca se apaga. ¿Lo ve, hermano? Y dice, nunca más habrá de ellos memoria. Ahora entiendo, hermano, por qué la palabra de Dios dice del trigo y la cizaña. Dice que el trigo lo recogerá y la cizaña lo va a atar y lo va a echar en el fuego eterno. ¿Por qué dice que el reino de los cielos es semejante a una red que coge de toda clase de peces? Peces malos y peces buenos. Y dice que en el día del juicio Él mandará a los ángeles a que escojan. Mateo 25 nos habla de que Dios mismo apartará las ovejas de los cabritos. Se muestra que todos están juntos. Pero en aquel día Dios dirá, tú eres. Y es más, lo que más dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Aquel que se someta a su palabra, aquel que escuche la palabra. Por eso digo, el Señor, el que tiene oído para oír, que oiga. Que no seamos oidores olvidadizos, dice Santiago, sino que pongamos atención a la palabra de Dios, hermanos. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Hebreos capítulo 10, en el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es bonito oír la misericordia de Dios, pero también está el castigo, hermanos. Es hermoso escuchar la salvación, pero también está la condenación. Y todo escrito en este libro, que Jesús dijo, escudriñelo, léanlo. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Dios. Alaben al Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios que al altivo Él lo mira de lejos. Pero en Isaías capítulo 66, en el verso 2 dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Que Dios les guarde. Oh, mi amado Señor.